Viernes 25 de febrero, qué manera de pasar rápido el tiempo, ya pasaron incluso estas 2 semanas en las que nos permitieron estar acompañándolos en sentido común junto con mi compañero. Qué agrado compartir contigo, Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo están todos quienes nos escuchan? Muy bien, la demora fue justamente porque estoy haciendo negociaciones con Putin, estimada María Ignacia, y las comunicaciones en el conflicto están muy complejas. Me Pero imagino. un saludo a todos los auditores y como tú dices, terminamos la semana y ha sido todo fantástico, por lo menos para mí. En serio. Es verdad, Así que absolutamente emocionante. Incluso hemos tenido buenas noticias y para qué decir, coronando con esta noticia devastadora que siempre es una lástima informar, pero al menos nos enorgullece poder seguir como comunidad llevando toda la información que tenemos hasta sus hogares, hasta sus autos, hasta donde esté, que nos esté escuchando. Patricio hace ese comentario, ya que para quienes no nos están siguiendo en Facebook Live, recordemos que también estamos siempre en El Conquistador transmitiendo para que nos puedan no solo escuchar, sino que también ver. El día de hoy, Patricio no tuvo la posibilidad de conectarse por videollamada, entonces solo lo estamos escuchando y es algo así como nuestro corresponsal de guerra, Patricio. Yo me imagino que estás en Ucrania en estos momentos. ¿Dónde estás? más o menos, he estado casi tan metido en el tema que ya me siento que estoy en Ucrania, a pesar que no lo estoy. Pero una noticia clave, y tú lo debes saber, María Ignacia, que están entrando las tropas rusas a Kiev, a la capital de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que el tema hoy día va a ser un día clave. Sí. Absolutamente contundente, lo más probable es que se tome en la capital sin mayores problemas. El gobierno de Zelensky, el presidente ucraniano, ha estado llamando a la población civil a armarse para defenderse, pero yo no veo que haya una respuesta como que pudiera ejercer algún tipo de presión frente a un ejército tan potente como el ejército ruso. Claro que sí, es que es difícil equipararse, porque no solamente estamos hablando de que es un ejército muy grande y muy preparado, no solo en cuanto a armamento, sino que también en personal humano, Correcto. sino que acá estamos hablando de que esto es completamente equiparado, o sea, perdón, no es equiparado. Quienes están defendiendo Ucrania no son solamente sus militares, que eran bastante pocos, sino que también son civiles que han decidido armarse. Recordemos que el gobierno incluso ha puesto a disposición para quienes quieran defender su patria armamento y un tipo de inducción que dura solo un par de horas, finalmente, haciendo el llamado en el fondo a todos los hombres adultos, eso es lo que llaman, pero también hay menores de edad e incluso mujeres que han registrado, Incluso mujeres, claro que exactamente, sí, María. que han dicho quiero defender mi patria, quiero defender esta injusticia. Yo tuve la posibilidad de hablar con varios ucranianos durante lo que va del día de hoy y también ayer, y ellos se sienten muy traicionados. No, Cuéntame, ¿cómo se sienten ellos? sí, se sienten muy traicionados porque ellos no sienten que la guerra es contra Rusia. Ellos no sienten que son los rusos contra ellos, porque ellos siempre se han tratado de hermanos. Tú sabes que hay acá una conexión histórica entre ellos. Ellos sienten que la guerra es contra Putin y que en realidad Putin tiene una guerra contra ellos. Exactamente, Es algo, exactamente. es algo completamente Eso. racional. Pero es que Ignacio, tuviste en el clavo que si tú te fijas, todas las informaciones internacionales se refieren básicamente a Putin. No hablan del gobierno ruso, la administración rusa, ni nada, sino es Putin contra Ucrania. Y te agrego un dato que fue muy Mm, decisivo ayer, que fue la declaración del presidente Biden, que señaló de que ellos, es decir, la OTAN en definitiva, no iba a intervenir militarmente en territorio ucraniano, con mm. lo cual dejó tabla rasa a Ucrania para que Putin hiciera lo que quisiera. Es decir, fue una confirmación de algo que jamás en una guerra se dice. Es decir, una cosa es que yo no vaya a intervenir y otra cosa es que yo lo Claro, diga, porque si no le estás dando una seguridad al invasor para que haga lo que quiera. O sea, ya saben ya que no van a entrar con la fuerza norteamericana, las fuerzas de la mm. OTAN, ni nadie. Entonces, por lo tanto, independientemente de que sea cierto o no, tú no lo puedes confirmar como lo hizo Biden ayer. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Claro que sí, es dejar completamente desvalido a los ucranianos y es eliminar la posibilidad al menos de que pudiesen
llegar a defender, defenderse. claro que sí, claro que Correcto, sí. E incluso en correcto, una labor humanitaria, porque acá estamos hablando de que hay por vidas supuesto. completamente inocentes, Patricio. Si nos ponemos a pensar, nada es un juego limpio en medio de la guerra, nadie podría ser tan Ah, ingenuo, pero de todas maneras, Putin se ha mostrado mintiendo sistemáticamente y ya no hay nada que nos pueda sorprender. Recordemos que en un principio dijo que estaba retirando las tropas cuando en realidad estaba solo a horas de poder atacar. También dijo que solamente quería entrar a los territorios que eran prorrusos, recordemos que son estos dos territorios principalmente separatistas, porque supuestamente los exacto, quería salvar de lo que estaban viviendo en Ucrania, siendo que estos mismos ucranianos han dicho, nosotros estamos bien, no hemos pedido ayuda de nadie, a pesar de que son los separatistas más extremos los que sí quieren estar aliados y estar idealmente dentro de Rusia. Sin embargo, correcto. ahora vemos que ya se rompieron todos los códigos porque están en la capital. O sea, esto quiere decir, y esto ya es sacar el banderín de guerra de frente, porque ya no existe ni siquiera la posibilidad de que al menos ellos se conformen con que se van a apoderar de esos dos terrenos separatistas, sino que quieren la soberanía No, completa, ¿o no? absoluto. Y no solamente la soberanía, quieren sacar al presidente Zelensky y seguramente colocar a un gobernante prorruso. Eso es el objetivo político, porque el atacar a Kiev, la capital, no tiene, como tú muy bien señalabas y lo explicabas muy claro, no tiene nada que ver con el Donbass, con los separatismos, ni siquiera con Crimea que se le anexaron en el 2014, sino que es un ataque político al corazón ucraniano. En el fondo se están absorbiendo el país y con la autorización, entre comillas, de las potencias occidentales que no están haciendo nada, excepto, claro, medidas económicas, pero medidas económicas cuando está invadiendo un país y tomando la capital son absolutamente irrelevantes en términos del efecto inmediato que eso pueda producir. Pueden producir un efecto a mediano plazo, pero no un efecto inmediato, que es lo que se necesita cuando estamos en una guerra. Claro que sí, sabes que, bueno, en medio de todo lo que está sucediendo se ha difundido mucha información y también muchas reflexiones, y hay una que me parece digna de análisis, y si Por bien favor, no dime. viene, sí, y si bien no viene de un máximo referente de la paz, sino que todo lo contrario, de alguien que vivió la guerra por dentro, precisamente de Erich Hartmann, que fue considerado el mejor piloto de caza en la historia y por lo tanto el más ¿Ya? letal, temido por todos los que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Él combatía a la orden de Hitler, y ¿Mm? siempre en el frente oriental, y llegó a ser conocido por sus adversarios como el Diablo Negro. Así lo llamaban debido a lo letal que era su participación. Aún así, él viviendo por dentro de lo que era la calamidad de esta guerra y participando de manera activa, incluso en los mayores desastres, él hizo una reflexión que se está viralizando tremendamente y me pareció notable, al menos lo que él comenta. Dice, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Qué impresionante, ¿eh? Genial, extraordinaria, extraordinaria, porque Tremendo. tal cual, tú sabes que en Ucrania la huida no se le está permitiendo a los hombres de Mm. 18 años para arriba. Entonces hay padres que se separan de los hijos, etcétera, de las hijas, y la huida a Polonia y a Rumania, que se ha estado incrementando, está restringida básicamente a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Por lo tanto, esa frase lo dice todo, Todo, todo. todo. Es Imagínate. clarísima, La clarísima. guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Wow, Genial, genial, yo lo encuentro top, en serio, expresa tremendo. la esencia misma de la guerra y de lo estúpida que es. Y perdona la expresión, pero que no creo que tenga otro calificativo para, No. ¿Mm? Así que calificativo para el tema. Así Patricio, es, pues, mi estimado, dime. tú que estás viviendo de manera mucho más intensa todo lo que está sucediendo, que estás todo el día hablando de esto, me consta, te he escuchado en distintos medios,
¿Cómo, cómo Sí. se sobrelleva esta angustia constante, Patricio? Porque ya parece chiste y un chiste de muy mala clase. Estamos saliendo de una pandemia, antes estábamos saliendo de un terremoto social que estamos viviendo y que vivimos aún en nuestro país. Después Así viene es. esta fuerte polarización y viene esta guerra que incluso algunos dicen, oye, puede venir una tercera guerra mundial, ni Dios lo quiera. Yo creo que se aleja un poco después de Yo las creo que declaraciones de todo, Biden, sí, sí, las pero ¿cómo declaraciones se de Biden sobrelleva? tranquilizan este. ¿Cómo se sobrelleva? Yo creo que una de las cosas que nos tenemos que acostumbrar, estimada María Ignacia, y de los muchos temas que hemos conversado durante estas 2 semanas, que para mí han sido extraordinarias, básicamente es la incertidumbre en la cual vivimos todos los días y la necesidad de adaptación. Y como decía Einstein, la inteligencia se mide por la capacidad que tenemos de Mm, adaptarnos a nuevas circunstancias. Y yo creo que estamos siendo eh, colocados, digamos, como prueba total, tremenda, lo tremendo. que O tú sea, decías, por la crisis social, la pandemia, ahora la guerra. ¿Qué vendrá después? Porque van la a venir crisis muchas consecuencias. migratoria, ¿para qué decir Exacto, todas las la otras crisis crisis de violencia que migratoria, estamos pasando? en un periodo relativamente corto de tiempo, estamos hablando de 2, 3 años en que esto se ha ido agudizando y generando un cambio de contexto sideral. Entonces, María Ignacia, ese refrán más que refrán, es una reflexión que la inteligencia se mide por la capacidad de Ujú. adaptación, es decir, en estos momentos nos está exigiendo una inteligencia y una capacidad de reflexión porque justamente la adaptación no surge solamente de la voluntad, surge de captar realmente las circunstancias y ver cómo uno tiene que cambiar también con ellas, de manera Exacto. de poder enfrentar este cambio permanente y constante en un mundo muy incierto, en lo cual tú no puedes establecer predicciones de mediano y largo plazo. Es verdad que impresionante. Bueno, siempre se ha dicho que uno propone y Dios dispone. En el fondo, uno puede hacer planes, puede dar por hecho cosas y situaciones y de un día para otro todo puede cambiar de un segundo hacia el otro, Patricio. Impresionante. Yo lo comentaba ayer con compañeros acá en prensa. Nosotros estamos viviendo un periodo, toda esta generación, que va a pasar a los Así libros de historia, pero todos es los días, o histórico. sea, es todo lo que estamos pasando, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, lo van a estudiar en el colegio y van a decir, uy, qué terrible lo que le pasó en esa época, lo estamos viviendo nosotros, la pandemia, Así es. estos conflictos, es impresionante vivir la historia por dentro. Yo sé que obviamente la historia la hacemos día a día, pero son precedentes históricos que no se veían desde hace mucho tiempo. Pero claro, pero son marcadores todos, o sea, y sucesivamente, o sea, se produce un estallido social, se produce una pandemia, se producen cambios en Chile trascendentales, en el mundo se viven cambios trascendentales también, en que la cual uno, el ser humano, María Ignacia, soporta ciertos niveles de incertidumbre, pero necesita también, como necesita incertidumbre y manejarla, ciertas manejos de estabilidad, ciertas cosas que uno pueda predecir. Estamos viviendo en un mundo en que casi no es posible predecir nada. Entonces, como no es posible predecir nada, porque yo no te puedo decir, mira, la guerra va a acabar mañana, va a resolver toda la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, vivimos en un mundo de transformaciones sin estabilidad y eso nos hace angustiarnos. Yo sé que no debemos angustiarnos un día viernes, pero lo siento, pero es No, verdad, pero esa es ¿qué la podemos situación hacer? que Claro que siento. sí, claro que sí. Patricio, y también el estar hablando de una guerra nos hace entender que, bueno, que si bien se veía lejano, que si bien parecía que estamos en medio de una sociedad mucho más evolucionada, claramente no es así. Exactamente. Desgraciadamente la fuerza sigue siendo la ley de la selva en medio de un mundo tan globalizado y Y tan tan moderno. evolucionado, como tú dices, tan moderno, con tantos avances, seguimos actuando como hombres primitivos que nos manejamos a partir de nuestros propios intereses y de nuestros propios objetivos personales. Es impresionante, ¿cierto? Impresionante. Es impresionante. Seguimos siendo un hombre de Netherland, totalmente
Tal cual, un Homo sapiens neandertales. Avance que nosotros tenemos y, 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 y pareciera ser que esos avances nos expresan en condiciones humanas que son claves, como entender que la vida humana es siempre importante, que cada ser humano es único y que por lo tanto las decisiones políticas, como tú señalabas muy bien, que toman los viejos y que matan a los jóvenes, son inaceptables en el mundo de hoy. En Claro que serio. sí. Mira, yo veía una infografía que es bastante decidora para hacernos una idea de qué tan desequilibrada está esta guerra. En cuanto a las fuerzas armadas, digo, Rusia tiene más de 845.000 personas activas en estos momentos y preparadas Correcto. completamente, versus Ucrania que tiene 129.000. Después, en Ajá. cuanto a tanques, Rusia tiene más de 2.500. Ucrania tiene cerca de 1.000. Y todo Mira, esto estamos hablando de que son tanques mucho más antiguos versus los rusos, que por pero supuesto son por de primera supuesto, tecnología. Mira acá, aviación de combate. Rusia tiene 1.389 naves preparadas de última tecnología, 1.389 versus ya, Ucrania que tiene 200. O sea, es que es imposible. increíble, como tú señalaste ayer, David versus Goliat, y o sea, Rusia si quiere, y ahora ya tiene el permiso de Biden cuando lo dijo ayer, eh, puede hacer lo que quiera con Lo Ucrania, que sí, quiera, eso es evidente. Yo creo que lo la que quiera. guerra, y ahí puedo intentar hacer una predicción, la guerra como tal va a durar relativamente poco. Rusia va a arrasar con Ucrania y después se va a tratar de sentar en una mesa de negociaciones. Porque Putin ha mantenido la idea de que está defendiendo a los rusos parlantes de Ucrania que están siendo amenazados por los ucranianos. Entonces, para él es una operación de apoyo a su propia población. Y Supuestamente. claro, ese es el discurso de él, pero ese discurso Mm. se tiene que traducir después en un acto diplomático. Sé que ayer habló con Macron y que le señaló que estaba dispuesto a avanzar en temas diplomáticos. Entonces, antes no se había negado incluso a cualquier acuerdo, a cualquier negociación. Quiere decir que él está pensando de que en un plazo relativamente breve va a ocupar a Ucrania completa. Claro que sí. Bueno, para hacernos una idea de qué va a pasar en el resto de los países que lo rodean, solamente Rusia podría avanzar hasta Ucrania, ¿cierto? Porque recordemos que en su frontera también limita con Bielorrusia, con Polonia, con Moldavia, con Rumania, pero ellos ya son países de la OTAN, ¿no? A ver, no todos. Bielorrusia no, evidentemente, pero es un aliado estratégico Sí, de claro. Putin. No, Rusia no va a Eh, entrar a Bielorrusia, claro. no, Polonia es aliado de la OTAN, es parte de la OTAN. ¿Patricio? Ahí ¿Me está. Te escucha? había Ya, perdido. ok. Llamados para refugiarse son hacia Polonia, porque es un país que es de la Unión Europea y más encima Claro. de la OTAN. Entonces tiene las dos condiciones. Rumania también es un país que pertenece a la Unión Europea y también pertenece a la OTAN. Por lo tanto, también ahí la huida de los refugiados está en esas direcciones. Sí. Moldavia no, Moldavia es un país que fue una ex república soviética que Ujú. está dividida en dos. Hay una zona que se llama Transnistria y que habla ruso, es como el Donbass en Ucrania. Y esa zona que habla ruso también ha sido filtrada por el ejército ruso, así que O sea también que también ahí podría estar en peligro. claro, o sea, yo creo que ahí Transnistria, yo creo que va a ser el momento, si es que, porque es un país de facto, un país que existe pero nadie lo reconoce, eh, porque no quiere ser parte de Moldavia, porque en Moldavia hablan rumano. Entonces, Moldavia, de hecho, ha discutido muchísimo si se une o no se une a Rumania. Mm. Y es que habla ruso. Y entonces, yo creo que ahora se va a aprovechar incluso de incorporar probablemente en las negociaciones diplomáticas a Transnistria también, que es un país de facto que no es reconocido internacionalmente. Pues nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con Patricio y más comentarios interesantes de todo lo que está sucediendo. Dale. Gracias.
nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Y regresamos de nuestra pausa comercial acá en Sentido Común. El menos común de los sentidos, dicen Patricio. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas aún? Te escucho perfecto ¡Qué y alegría! quería aprovechar de hablar de algo muy importante. Zelensky, el presidente de Ucrania, decía que estaba solo, de la amistad, cómo la amistad influye en la vida de las personas Mm. y que, ¿cómo piensas tú? ¿Tienes buenos amigos? ¿Logras tener buenos amigos? Es un privilegio, ¿ah? Tener buenos amigos, yo creo que la palabra amistad va cambiando a lo largo del tiempo, Patricio. Cuando uno es más joven Ya, tiene tantos amigos, ¿no crees tú? sí, Y a medida que va pero pasando el tiempo, uno va perdiendo muchas cosas, el colágeno, y para qué decir, para qué nos vamos a deprimir con eso. Y se van perdiendo claro, amigos, pero yo no sé si lo puedo hablar como una pérdida, porque yo creo que uno va ganando amigos de verdad, que si bien se disminuye en la cantidad, la calidad aumenta. Yo creo que también tiene que ver con que uno comienza a superar etapas quizás más difíciles, más complejas, y te das cuenta que los amigos no son los que están siempre en las buenas. ¿Para qué hablar de lo que está pasando con el líder ucraniano? Sino que sí, las lealtades están en los momentos difíciles. Ahí es donde difíciles. realmente uno ve quién está contigo. Es que ahí está la diferencia, fíjate, que porque muchas veces se compara la amistad como una forma de amor y lo es, pero la diferencia en el amor es que hay que vivir un proceso de adaptación, en vez que la amistad con el tiempo crece, si Mm. perdura, crece, y Es verdad. eso es diferente. O sea, en el caso del amor, entre parejas, digamos, tú tienes que ir superando crisis. En el caso de la amistad, si permanece, aumenta. Eso es como espontáneo, automático. Si tú llevas muchos años con un amigo, quiere decir que ha estado en las buenas y en las malas, que ha estado contigo, que te sientes en confianza y que puedes hablar de todo sin ningún problema. ¿Ah? Y sin pedir Claro. perdón a nadie. Eso es básico. Tal ¿Ah? cual, tal cual, estoy completamente de acuerdo contigo, Patricio. También creo que las amistades se cultivan, y también Claro, creo que así como lo que está sucediendo con el líder ucraniano, una cosa son los amigos o quienes están contigo realmente, y otros son los aliados. Y en claro. esa comparación que estamos haciendo entre lo que está sucediendo a nivel global con lo que es la vida personal, uno puede tener aliados, por ejemplo, cercanos con que se lleva muy bien para Pero por los supuesto, eventos sociales, o que te llevas muy bien en medio de una reunión familiar, profesionalmente o profesionalmente, profesional, pero no necesariamente es un amigo amigo que va a estar contigo en todo momento, exactamente, independiente de lo que necesites, ¿no? absolutamente. Y Es yo lo creo que le que esa está es pasando. una diferencia importante, pero hay que cultivar los amigos y cultivarlos en términos de estar con ellos, tener presencia, saber de ellos,
en este mundo tan interconectado que vivimos y que muchas veces vivimos muy encerrados en nosotros mismos, María Ignacia, eso es cierto. ¿Ah? Y lo ¿Cómo hemos vivir menos conversado encerrado? nosotros. ¿Cómo? ¿Ah? Porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una sociedad completamente globalizada que supuestamente está más conectada con el internet, con las redes sociales, pero yo te diría que está más desconectada que nunca, ¿no? Más que nunca, exactamente. Y cuesta más esa permanencia de la amistad, que efectivamente crece con el tiempo. Pero para que crezca con el tiempo tenemos que, como dices tú muy bien, cultivarla. Es decir, darnos el tiempo de mandar un WhatsApp, de estar juntos, de vincularte, de saber por lo menos con un hola o con algo que ¿Cómo te des estás? cuenta de que existe, sí, sí. Más en este Patricio, mundo tan incierto. ¿Mm? eso, más en una época de tanta incertidumbre, como tú bien comentas, que estamos viviendo, qué importante estar atento de cómo están nuestros cercanos, cómo están el de al lado, de repente un hombro, un oído que pueda escuchar simplemente puede hacer la diferencia y literalmente salvar vidas, Absolutamente. sobre todo en medio Así es, de todo lo que estamos viviendo. así es. Y a veces no es necesario ni dar grandes consejos ni grandes reflexiones, sino que escuchar. Somos una sociedad que no nos escuchamos, hablamos a sí mismos nada más. Y eso es el problema, no nos escuchamos. ¿Qué análisis podrías dar, considerando que se nos acaba nuestra compañía acá, al menos en sentido común? Espero, por favor, Patricio, seguir compartiendo así un agrado. ¿Algún mensaje que le puedas dar? No todos los días tenemos la posibilidad de llegar a tantas personas y hacerlo del corazón. ¿Hay alguna reflexión que quieras entregar? Yo absolutamente, y por eso te coloqué amistad, porque lo nuestro fue más que una relación de trabajo. Yo creo que Sí. gané una amiga y fue un trabajo encantador lo que tuvimos estas 2 semanas. En serio, ese es el mensaje. Me emociona, Patricio, lo recibo y es muy, muy recíproco, es un agrado poder trabajar haciendo lo que uno ama, Patricio, eso es invaluable, realmente es una fortuna y es una responsabilidad que uno debe cuidar porque sabemos y estamos conscientes de que es un privilegio y a la vez poder llegar a Es tantas un personas privilegio. realmente enorgullece y emociona. Yo creo que mi análisis, Patricio, es justamente el mismo, es rescatar el optimismo, rescatar las personas que tenemos al lado. De repente pensamos que estamos solos, de repente pensamos que nos sentimos incomprendidos, que simplemente damos por sentado quienes nos rodean y bueno, la vida pone en el camino a personas como en este caso me pasó contigo, que es un agrado y que en el fondo son vitaminas para el alma. Yo en estas alturas, Patricio, quisiera levantar la moral, quisiera dar una voz de aliento si es que se logra y bueno, al menos poder intentarlo ya es suficiente. Yo creo que estamos en medio de una realidad tan golpeada, estamos tan alicaídos, estamos tan deprimidos, y hablo por todos acá, yo creo que no hay nadie que pueda Absolutamente. estar óptimo después de tantas situaciones que han pasado, después de tanta soledad que hemos vivido, Patricio, en medio de esta pandemia, para qué hablar de la incertidumbre, el miedo, la cantidad de inestabilidad económica, laboral, familiar, Patricio, que vivimos. Han habido tantos decesos a causa Así del es. COVID, que realmente acompañar, querer, poner un granito de arena desde el corazón, independiente de si se logra o no, yo creo que podría cambiar el mundo si todos lo intentáramos. Estoy seguro de eso, Marín, en serio, seguro. Ahora, ¿cómo contribuir? No sé si tú te has puesto a pensar alguna Cada vez. uno contribuye dentro de su espacio. Eso hay Mm, que hacerlo con ganas, con esa pasión que tú dices, con ese privilegio de poder hacer lo que uno le gusta hacer. Y pero tú crees, tú tienes ese sí, privilegio y creo que yo también he tenido ese privilegio. Así claro que que sí. Pero tú crees en eso que se dice que todos tenemos una misión en la vida. no, ¿No yo creo que crees la en eso? misión, no creo que esté destinada a la misión. Yo creo que uno la tiene que descubrir. Es un objetivo y no todo el mundo necesariamente necesita una misión. Hay distintos objetivos en la vida, distintas realizaciones. Hay personas que a lo mejor buscan ser felices y eso Ujú. puede ser una misión, pero ser felices ellos. Y me parece Pero tan ser legítimo. felices individualmente, ¿te parece egoísta o te parece correcto? No, me parece absolutamente normal y mucha Ujú. gente puede querer eso como alternativa.
pero hay otras personas que si tú tienes una misión y esa misión involucra a terceros, probablemente vas a sufrir mucho y vas a tener que dejar muchas cosas de tu propia felicidad personal para alcanzar ese objetivo. Entonces, eh, si uno toma una misión, por eso no creo que todos tengan una misión, yo creo que uno elige si quiere tener una misión o no, y se trata de lograrla, independientemente que la logre, pero el empeño es lo que importa. Sí, El bueno, la empuje. verdad es que eso de las misiones yo lo he pensado por mucho tiempo, lo he conversado, me he encontrado con tantas personas a lo largo de la vida que tienen una misión tan clara y yo digo, bueno, lo están haciendo bien, o uno puede pensar, bueno, tal vez van por el camino equivocado, pero cuesta identificarse porque uno dice, vine a este mundo en un ciclo de la vida que es tan perfecto, independiente cuál sea la creencia de cada uno, yo creo que nadie podría negar que la vida es perfecta, que es un rompecabezas, pero con todas sus piezas. Desde algo tan sencillo, Patricio, cuando llueve, el agua cae y llega a la tierra y la tierra mágicamente florece y al florecer nos entrega oxígeno, nos entrega comida y Así hay un es. ciclo tan perfecto que para mí esto no es simplemente una explosión del universo y que fuimos coincidencia, acá hay un propósito, pero a mí bajo esa profundidad cuando lo pienso y me honra saber que soy parte de esto, digo, bueno, ¿y a qué vinimos? Vinimos a ver cómo se están bombardeando otros países, vinimos a contribuir de alguna manera, vengo a ayudar a alguien. ¿Para qué vine a este mundo? A ver, hay una frase que define muy bien lo que es la vida. Es un instante de ruido entre dos silencios. Y yo creo que Mira, eso, vinimos a vivir y a hacer ruido. A hacer ruido no en el sentido negativo, sino en el ruido en el sentido de proponernos cosas y vivirlas intensamente. Yo creo que ese es el camino. Ahora, ¿cómo uno entiende eso de hacer ruido? Si es la felicidad personal, la felicidad colectiva, un objetivo amplio, un objetivo ¿Mm? estrecho. Bueno, está dentro de la libertad de las personas. Sí, Sí, el cada uno discernimiento, de hecho. elige. Pero tú Exactamente. crees en esas leyes naturales de las que tanto se habla, como por ejemplo el karma. La gente que actúa mal, ¿le va mal acá en la tierra? ¿Le va mal después en otro plano? ¿O no le va mal? Porque dicen No, que hierba mala nunca muere. yo creo, a ver, ahí ya tenemos para una conversación larguísima en el sentido del mal. Yo creo que existe el mal como existe el bien, pero no creo yo que esté uno determinado a eso, sino que uno de alguna manera elige, es parte del Claro. libre albedrío, en la elección del mal, bien o hacer lo que uno estime. Lo que sí, yo creo que en la vida hay que atreverse a vivirla, Sí, que no es pero fácil, y no todos se atreven a vivirla, no, pero no todos. dentro de ese libre albedrío, ¿quién actúa mal? Ya sea voluntaria o inconscientemente, pero de manera sistemática. ¿Quién no está pensando en las consecuencias, por ejemplo? ¿Para qué decir en las repercusiones? Ni siquiera quiero remontarlo a Putin, porque ¿para qué hablar de las consecuencias que está teniendo sus decisiones? Pero ¿tú crees que esto se paga en la tierra? ¿O crees que simplemente No acá estamos sé. viviendo O sea, yo creo impunemente? que el mal existe y en la medida que uno tiene conciencia de que está haciendo algo mal y lo hace sistemáticamente, incluso puede llegar a disfrutarlo. Es decir, y por lo tanto el mal existe. Y el mal existe no en personas que son monstruosas, sino que son personas comunes y corrientes. Y el mal es Mm, una condición que uno también puede tener, pero tiene que saber controlar y manejar en un equilibrio. Es decir, cuando el mal se impone, yo no creo que se castigue o se imponga algún karma posterior negativo, sino que uno vive y sufre el mal en términos de, de la conciencia que la tiene, pero en general la gente mm. que hace el mal sistemáticamente no creo que tenga problemas de conciencia. Yo creo que son Sí. personas que superan eso, Yo creo o lo que subliman, o lo estoy completamente de subliman. acuerdo contigo y yo creo que las acciones son 100% determinantes de la calidad humana que uno es. Entonces, Así no se es. puede esperar más de alguien que no tenga su espíritu nutrido, que no tenga amor en su corazón. Y bueno, es lo que esperamos, por supuesto, tratar de proyectar y tratar de trabajar todos, porque todos tenemos que ir mejorando, por supuesto, Patricia.
Te despido, Patricio, con todo el corazón y el agrado. Ha sido un gusto poder compartir contigo estas 2 Igualmente, semanas. Ignacia. Hemos cultivado una relación de amistad más que profesional, diría yo, y lo Sí, agradezco mucho. así es. Así que Es un muy gran abrazo, Ignacia, en serio, enorme. igualmente, igualmente, y también extender el agradecimiento a ustedes que nos acompañan, que nos han permitido y nos han entregado la confianza para poder acompañar de manera humilde, humilde. Sabemos que Sentido Común está hecho con la doctora Cordero, con Juan José Lavín, y nos sentimos realmente honrados y tratamos de hacerlo de corazón de la mejor manera posible. Así que agradecemos y esperamos escucharnos muy prontamente. Un abrazo, Ignacia. Un abrazo, que esté muy bien, y yo regreso el lunes con Tomás Cox perdón, en Mundo Real. Ya se me confunde, ya todo lo mismo, la misma familia del Conquistador. Les mando un beso fuerte y cuídense mucho. Chao, Patricio.